5 grandiosos juegos para la 3DS. ¿Quién no conoce a los Super Hermanos Mario? Y para la Nintendo 3DS está disponible una de sus divertidas sagas conocida como Mario y Luigi Paper Jam Bros., en la cual podemos apreciar que todos los personajes del videojuego de Paper Mario fueron introducidos en el mundo tridimensional de Mario y Luigi. Para los que no conocen este tipo de sagas, la jugabilidad consiste en explorar el mundo con nuestros fontaneros favoritos, venciendo enemigos en divertidas batallas por turnos, resolviendo rompecabezas en los diferentes reinos y finalmente poder rescatar a la princesa del malvado Bowser. Normalmente manejamos a Mario y a Luigi, pero debido a esta unión de mundos también manejaremos a Paper Mario, 3 personajes en total. Además que habrá 2 princesas que rescatar y 2 Bowser a los que vencer. Las batallas serán más dinámicas y la aventura mucho más emocionante gracias a la inclusión de este tercer protagonista. Así que no esperes más y dale una oportunidad a este juego. La saga de Pokémon, tan popular como siempre desde la Game Boy, esta vez llegó a la 3DS con cambios tan fantásticos y sorprendentes que te dejarán con la boca abierta. En esta ocasión les informaré sobre Pokémon X y Pokémon Y, una nueva saga llena de aventuras, Pokémones nuevos con ataques especiales muy espectaculares, historia emocionante y lo que más resalta son sus hermosos gráficos con diferentes perspectivas de cámara, los cuales consiguen que tengamos la sensación de que estamos ante algo completamente nuevo, aunque realmente sigue siendo más o menos lo mismo de siempre. Viajaremos a través de la región de Kalos con nuestros apreciados compañeros Pokémon. Tendremos más amigos y rivales con quien entablar amistad y emocionantes batallas. Nos adentraremos en su gran fantástica trama y finalmente trataremos de ser los campeones de la región. Puedes jugar cualquiera de estas 2 versiones. La historia será la misma. El único cambio son los diferentes Pokémon que existen en cada uno. Esto no es Harvest Moon, pero forma parte de su franquicia y jamás en la vida me había enganchado tanto a un juego de simulador de granjas como lo es Story of Season Tree of Stone. Este juego traído para la 3DS nos ofrecerá gestionar y desarrollar una granja mientras convivimos con nada más ni nada menos que con 3 pueblos disponibles, al mismo tiempo que vivimos nuestro día a día y nos relacionamos con sus habitantes. Este juego es muy bien desarrollado, adictivo, divertido y en el cual podrás pasar horas y horas pegado a este hasta sentirte satisfecho. Disfrutarás muchísimo sus festivales, son muy variados y divertidos. Cada pueblo es único con sus propias costumbres y convivencia, además de sus diferentes tiendas. Habrán pretendientes en cada uno de ellos, los cuales tendrás encuentros muy románticos a medida que aumente su nivel de amistad. Cuando comienzas estarás limitado, pero a medida que aumente tu reputación, se irán desbloqueando muchísimas cosas divertidas a realizar. Tendrás una grandiosa vida en la granja con tantas mejoras disponibles como desees. Admito que después de jugar esta saga, me era imposible compararla a las demás. He jugado tantos que he de decirles que este Story of Season merece la corona al primer puesto. Para todos aquellos que todavía no lo han jugado en la DS, les presento la trilogía de Ace Attorney. Este videojuego nos trae el recopilatorio de las 3 primeras sagas que fueron lanzadas para la DS, esta vez con mejores gráficos. En ellas encarnaremos a Foyle's Wright, un joven abogado quien tiene que resolver diversos casos para encontrar la verdad que se ocultan tras ellos y así demostrar la inocencia de sus clientes. Una historia parecida a una novela visual con personajes inolvidables y muy carismáticos. A nivel jugable se dividen en 2 partes, las investigaciones y los juicios. En las investigaciones tendremos que explorar diversos escenarios mientras buscamos pistas y pruebas, recopilamos información e interrogamos a posibles testigos. Una vez en el juicio tendremos que escuchar atentamente los testimonios de quienes suban al estrado a declarar, con el objetivo de encontrar contradicciones y presentando una prueba concluyente que demuestre que mienten. La dinámica de este juego es muy adictiva y pondrá a prueba tu inteligencia hasta encontrar la verdad, una obra maestra que deberías darle su oportunidad. Para finalizar, tenemos al grandioso juego de Monster Hunter 3 Ultimate, el cual nos pondrá en la piel de un cazador que llega a la aldea Amoga justo después de que ésta sufra un terremoto. Aquí deberemos ir cumpliendo una serie de misiones que nos irá proponiendo el gremio de cazadores mientras que ayudamos al pueblo a mejorar cazando monstruos y recolectando objetos. Y precisamente estas 2 últimas cosas, cazar y recolectar, será lo que nos ocupará todas nuestras horas mientras juguemos a Monster Hunter. Esto se debe a que para avanzar no bastará con ir cumpliendo misiones,
ya que nuestro personaje no sube de nivel, sino que nosotros deberemos ir consiguiendo nuevas armas y armaduras que mejoren nuestra potencia y defensa, y para ello será fundamental ir recopilando distintos materiales, algunos de ellos sacados de la naturaleza y otros de poderosos monstruos. Este juego, a diferencia de sus anteriores sagas, tiene importantes mejoras como armas, nuevas misiones y un nuevo compañero, la posibilidad de usar la pantalla de mando y una nueva cámara que nos permitirá apuntar hacia un gran monstruo, entre otras. Así que para aquellos fanáticos cazadores y nuevos jugadores, denle la oportunidad a esta saga que quitará su aburrimiento. Y estos han sido varios asombrosos juegos para la 3DS. Si el video te gustó, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con tus amigos. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Déjamela en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima! 過ぎてゆく時の中あなたを思い出す